Hoy nos encontramos en Minnesota, Estados Unidos, específicamente en un pueblo llamado Little Falls. Es una ciudad rural ubicada en el centro norte del país, en la franja conocida popularmente como The Midwest. Dicho pueblo se encuentra a las orillas del río Mississippi, el más importante del país. Little Falls es el típico pueblo americano ubicado a las afueras de grandes ciudades, donde usualmente hay poca población y en donde todos se conocen y se ayudan entre sí. Lastimosamente, esto no fue suficiente para evitar a los problemas que usualmente aquejan únicamente a las grandes ciudades, y lamentablemente, más o menos desde el 2010, vivía una epidemia local por el consumo de drogas y la delincuencia que ésta trae por los adolescentes que vivían en la zona. Y ese impulso lo llevaría a cometer actos delictivos para poder solventar la necesidad del consumo, arriesgando sus vidas tanto por el consumo de las sustancias como el riesgo que se toma al cometer delitos donde todo se puede salir de control y terminar con vidas humanas que son irreemplazables. Dentro de los delitos que cometían estaba el robo a propiedades, como robar objetos de vehículos estacionados, y un poco más riesgoso, el robo a casa habitación. Vigilaban los inmuebles y a sus dueños para actuar en los momentos más oportunos. Un par de estos chicos planearon atacar en el pueblo el día de Acción de Gracias, pensando que sería mucho más fácil y lucrativo, ya que siendo una ciudad pequeña, la mayoría de locales busca ir a ciudades más grandes, ya que siempre se celebra en jueves y todos aprovechan el fin de semana de 4 días para ir a divertirse. Con lo que no contaron fue que elegirían la casa de alguien que no tenía familia y estaba retirado. Espero este video sea de tu agrado, y si es así y te gusta este tipo de contenido, déjame un like y suscríbete al canal, ya que seguiré subiendo este tipo de contenido. Y ahora ponte cómodo, que empezamos. Advertencia: lo que estás a punto de escuchar es el audio original del tiroteo, donde 2 adolescentes pierden la vida. Si eres sensible, por favor, adelanta el video 1 minuto. You're dead. Oh, sorry about that. Oh my god. Oh my god! You're dying. Bitch. Lo que acabas de escuchar son los últimos segundos de vida de 2 adolescentes, 2 primos llamados Nicholas Brady, de 17 años, y su prima Hailey Kiefer, de 18, siendo ejecutados con 3 y 6 disparos respectivamente por el dueño de la casa, un veterano de la guerra de Vietnam llamado Byron David Smith, de 64 años. Nicholas y Hailey asistían a la preparatoria del pueblo, eran muy queridos por compañeros y familiares, llevaban una vida relativamente normal y eran muy activos en su escuela, y tenían toda una vida por delante para explorar y vivir miles de aventuras, ya que apenas empezaban a vivir.
Ninguno rozaba siquiera los 20 años. Amigos y familiares cuentan que les encantaba hacer deporte, hacer senderismo y jugar béisbol. Ellos eran los típicos adolescentes con toda una vida por delante, pero por su mala suerte cayeron en el abismo de las drogas, el cual los llevaría a caminar literalmente por el sendero de la muerte. Empezarían robando pequeños montos de dinero a sus propios amigos y familiares, pero pronto caerían en la espiral del que es muy difícil de salir, ya que una vez enganchados en el consumo de sustancias, siempre tiende a ir en aumento. Esto los llevaría a hacer cosas cada vez peores. En este caso, empezaron a robar cosas de autos estacionados, que a su vez los llevaría más allá, y empezaron a vigilar las casas y a sus dueños para estar listos y en el momento oportuno entrar a las casas solas y robar. El día de Acción de Gracias, alrededor de las 10:30 am, Byron se encuentra visitando a su mejor amigo y vecino, Bill Anderson. Bill trata de convencer a Byron de que lo acompañe a la cena de esa noche, ya que Byron vive completamente solo y a sus 64 años nunca se casó y nunca tuvo hijos, ni tampoco tenía familiares en el pueblo, pero Byron rechaza la oferta, ya que dice que él es una persona muy solitaria y prefiere estar en la comodidad de su casa, y aparte siente que la banda de ladrones estaría activa por el día festivo y preferiría irse a su casa. Aquí hay algo muy importante, y es que Byron está completamente seguro que la cabecilla de la banda de ladrones, conformada por adolescentes de la zona, es una muchacha llamada Ashley Williams, que irónicamente es la hija de sus vecinos más cercanos. Aunque esto es relativo, ya que si bien, en efecto, eran vecinos de al lado, cada propiedad contaba con alrededor de 14 acres, y las dos casas estarían alrededor de entre unos 200 a 300 metros una de la otra. Byron creía que Ashley era la cabecilla de la banda y que era quien orquestaba los robos a las casas con los otros adolescentes, guiados por los papás de esta, Scott Williams y Lori Williams. Quiero aclarar que Byron estaba completamente equivocado acerca de los Williams. Byron empezó a tener problemas con los Williams desde hacía unos 12 o 15 años atrás, cuando él argumenta que se metieron a robar a su propiedad, más específico a su garage, y al parecer solo habían tomado prendas de vestir, y aunque según él tenía herramienta y otras cosas de hombre mucho más valiosas, solo se llevarían la ropa, a lo cual él asumió que tendría que haber sido mujer o mujeres. Y lo que detona la seguridad con la que él cree que fue Ashley y su familia, más específico Ashley y su mamá, es que días después Bill le dice a Byron que un conocido, sin mencionar nombres, le dijo que él creía haber visto a Ashley con una chaqueta como de militar, como una de las prendas que le habían robado a Byron, y él lo tomó como una absoluta verdad, y desde entonces empezaron a generar cierto conflicto entre Byron y los Williams que duraría toda la vida. Los estadounidenses son conocidos por ser amantes de las armas de fuego. Se estima que en el país hay más armas que personas, y eso sin contar las armas tanto militares como policiales ni las ilegales. Es decir, solo se contarían las armas registradas legalmente y únicamente a civiles, y aún así el monto estimado sería alrededor de 500 millones, y la población total en último censo es de 340 millones, a lo cual nos daría 1.4 armas de fuego para cada persona en los Estados Unidos, incluyendo niños. Casi todos los estados tienen leyes que amparan el uso de fuerza letal en contra de una amenaza inminente
que atente contra la vida de los habitantes del inmueble. Estados Unidos es un país federado, es decir, existe un poder federal que regula otras regiones, en este caso serían los estados, pero cada estado a su vez tiene sus propias leyes locales conocidas como las leyes estatales. Las leyes federales aplican para todos los estados por igual y usualmente son leyes que competen a la nación en general, como podría ser, mas no limitarse a fraude fiscal, inmigración, etc. Las leyes estatales ven a lo que tal vez estamos más acostumbrados: tráfico, disputas civiles, robos, asaltos, etc. Y estas sí podrían llegar a cambiar de estado en estado. En lo que a armas de fuego se refiere, cada estado tiene sus propias leyes, reglas y estatutos. En este caso específico ocurrido en Minnesota, usaremos como base la ley llamada The Doctrine Castle, la doctrina del castillo, que es la ley que se invoca cuando en Minnesota ocurre una invasión a una casa habitación y esta lamentablemente termina en tragedia cuando el dueño del inmueble termina disparando al invasor. Para ejemplificar la idea, aunque cada estado tenga sus propias leyes y difieran en tecnicismos, todos usan la misma lógica a la hora de investigar un caso de invasión a la propiedad. Estas leyes están diseñadas para amparar a dueños de casas en caso tengan que defenderse, y esa es la clave. Únicamente es para defender tu vida y nunca para atacar de ninguna manera. Ejemplos prácticos. 1. La amenaza es inminente y atenta contra tu vida o la de alguien más, no contra propiedad. Es decir, no podrías disparar a alguien por la espalda que está dentro de tu propiedad robándose un televisor, o dispararle a alguien que se está robando tu vehículo en el garage de tu casa. 2. La fuerza utilizada tiene que ser proporcional a la amenaza, y aquí hay un poco de confusión, donde unos piensan que si te está amenazando con un cuchillo, tienes que atacar con cuchillo, y no, ese no es el concepto. Este concepto se refiere a si tu vida o integridad física es amenazada con cualquier objeto que pueda causar daño severo o incluso la muerte. Puedes en efecto utilizar fuerza letal para neutralizar la amenaza y defender así tu vida. Es decir, si alguien adentro de tu casa te amenaza con un cuchillo, un bate o una piedra, puedes defenderte con una escopeta calibre 12 si eso es lo que tienes a la mano. 1 o 2 disparos para neutralizar la amenaza y retroceder con cautela. Este paso es crítico y también polémico, ya que se piensa que los policías de los Estados Unidos tiran a matar porque tiran al torso, y no es así. Se tira al torso porque es el centro de masa, es decir, donde es menos probable que falles. A alguien que por ejemplo te ataca con un cuchillo y corre hacia tu dirección bajo estrés por el movimiento y la adrenalina a tope, es muy probable que no le atines a una extremidad, y aun si lo hicieras, no es como en las películas que un disparo detiene a la masa de un humano. En la vida real, la bala atraviesa músculo, hueso y tejido en una fracción de segundo, y el cuerpo sigue avanzando y puede y llegaría a hacerte daño de igual manera. Todo esto, si te parece interesante, lo puedo explicar más a fondo. También podría explicar la regla de Tuller, donde nos dice por qué los policías disparan a alguien con un destornillador al torso y desde lejos. Hay una ciencia detrás de todos estos protocolos y reglas muy bien estudiadas, que alguien que las ignora no entiende la lógica detrás de estos protocolos. Pero si te interesa, lo puedes dejar en los comentarios y puedo hacer un video acerca de eso. Número 3.
El altercado sucedió sin darte tiempo de llamar y esperar a los policías y tuviste que actuar, es decir, escuchaste a alguien entrar y se acerca rápidamente con intención de agredirte y actuaste, no tuviste tiempo. 4. El intruso llegó a tu casa sin ser invitado de alguna manera y él fue el provocador, es decir, no puedes estar, por ejemplo, en una fiesta cerca de tu casa, tener algún problema con alguien, una pelea, una discusión y hacer que te siga hasta tu casa y ahí dispararle. 5. La fuerza necesaria únicamente, es decir, 1 o 2 disparos, y si eso fue suficiente para neutralizar la amenaza, nada más. Si muere, por consecuencia se toma como causalidad, pero no puedes acercarte después que ya está inmóvil y por decir apuñalarlo o seguirle disparando. 6. Llamar al 911 inmediatamente después de neutralizar la amenaza. En caso de seguir vivo, los médicos le puedan salvar la vida. Recuerda que es disparar para neutralizar una inminente amenaza, no para matar al individuo. En conclusión, es lo que el nombre indica, defensa personal, no ataque de ningún tipo o forma y tampoco protege cosas materiales. Y aunque muchas veces es socialmente celebrado el hecho que algún dueño de casa termine con la vida de un ladrón de casas solo por haber puesto un pie dentro de su casa, recordemos que vivimos en un mundo de leyes que nos guste o no, las tenemos que seguir. Y aunque esto es muchas veces celebrado, recordemos que en caso de ser nosotros los que jalemos el gatillo de esa mala manera, la sociedad no iría a dar la cara en un tribunal cuando seamos acusados por la fiscalía de asesinato en 2º grado o incluso en 1er grado, como en este caso, y pasar el resto de nuestras vidas tras las rejas. Esta explicación de leyes era fundamental para poder entender y tener una visión más clara y amplia de este controversial caso. Byron se despide de Bill y regresa a su casa, pero alrededor de las 12:30 del mediodía, Byron escucha forcejeo. Es alguien tratando activamente de irrumpir en su casa. Y ve en su monitor de seguridad que tiene al lado en el sótano junto a él, y entonces entiende que hay 2 personas buscando la manera de irrumpir en su propiedad. Al no encontrar acceso, Nick quiebra una ventana de uno de los cuartos y minutos después ya se escuchan los pasos adentro de la casa. Cabe recalcar que Byron únicamente tiene cámaras de vigilancia en la parte de afuera de la propiedad, ninguna adentro. Entonces, escucha los pasos de Nick, pero él se queda en el sótano y empuña su rifle, un Ruger M14 que tenía al lado. Los M14 disparan municiones 223 o 5.56. Para ponerlos en contexto, son las municiones que utilizan los rifles del ejército americano, los famosos AR-15. Entonces escucha pasos acercarse. De repente empiezan a bajar por las escaleras, pero él es listo y le dispara 2 veces a la cintura, a lo que hace que Nick caiga rodando al fondo de las escaleras, y sin pensarlo dispara una 3ª vez a quemarropa que atraviesa la mano de Nick en un movimiento desesperado por cubrirse, pero la bala atraviesa su mano e impacta directamente en su rostro, acabando con su vida en el acto. Luego mueve el cuerpo y empieza a escuchar ruidos arriba nuevamente. Ahora es Hailey, que al pasar unos 15 minutos y Nick no sale ni responde sus llamadas, se adentra en la vivienda por la misma ventana que Nick utilizó para investigar qué pasa, sin saber que estaría dando sus últimos pasos y cerca de pronunciar sus últimas palabras. Ya en el interior empieza a gritar suavemente: Nick, 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 pero no hay respuesta. En toda la casa
Entonces lo único lugar que le queda por investigar es el sótano. Ve la escalera y empieza a bajar, pero Byron ya está nuevamente en posición y hace exactamente lo mismo. A ella le dispara una única vez a la altura de la cintura, lo cual la hace tambalear y cae rodando al pie de las escaleras, a lo que Byron apunta su rifle a la cara nuevamente, igual que hizo con Nick, pero ahora algo sucede, su rifle se encasquilla, y es cuando escuchamos en el audio que Byron le dice a Hailey: "Oh, I'm sorry about that", y esto lo obliga a utilizar su revólver .22 de tambor de 9 tiros, y es cuando se escucha un clic y luego 4 disparos mientras ella grita. El clic que escuchas es un protocolo de seguridad que se usa únicamente en los revólveres, y es tener una cámara vacía, es decir, sin munición, para evitar accidentes. Entonces tienes que accionar el arma 2 veces para detonar el primer disparo. Otra cosa que se puede escuchar es que con Hailey, al tener que utilizar una munición .22, lo obliga a disparar más veces de las anticipadas, en este caso 4, hasta que Hailey para de gritar. Y es que para los conocedores de armas saben que un calibre .22 es una bala muy pequeña, que es ineficaz incluso a corta distancia. Para que sea efectiva tiene que ser apoyada casi a bocajarro de puntos vitales para acabar con la vida de alguien. No lo puse en el audio, pero después que Byron le da los 4 disparos a Hailey alrededor del pecho y cuello, cuando mueve el cuerpo para apilarlo junto al de Nick, se da cuenta que Hailey aún agoniza, a lo cual pone el revólver directamente en su quijada, apuntando hacia el cerebro, y acciona el gatillo del revólver por 5ª vez, arrebatándole la vida a Hailey hasta en este instante. Él se queda encerrado con los 2 cadáveres por 24 horas en el sótano, hasta que el 23 de noviembre, es decir, al día siguiente, alrededor del mediodía, llama a su amigo Bill Anderson, a quien le dice que ha resuelto el problema de los robos y que necesita un abogado, que si por favor puede conseguirle uno. Y es Bill quien termina llamando al 911 pensando que algo no anda bien, ya que entendamos que hasta este punto Byron no ha dicho que ha matado a nadie. Y es hasta que llegan los agentes y que él los recibe en su casa como quien quiere hacer un reporte de robo, no como quien tiene 2 cadáveres en el sótano de su casa y que han estado ahí por las pasadas 24 horas. Y es hasta que él mismo les da un tour por su casa y les cuenta lo sucedido que se dan cuenta que el escenario que ven ante sus ojos no es solo un reporte de robo, sino es algo mucho más complejo. Él sabe que va a ser detenido e interrogado, así que ni se inmuta durante el tiempo que los oficiales están ahí, hasta que lo arrestan y es llevado a la comisaría a hacer declaración de los hechos. Ahora debemos entender quién es Byron. Byron David Smith nace un 11 de junio de 1948 en el estado de Minnesota, Estados Unidos, hijo de Harlan David Smith, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y Lillian Smith, que se ha dedicado toda su vida a ser ama de casa y a la crianza de sus 2 hijos, Byron y Bert Smith. Tanto su padre como él trabajaron toda su vida para servir en las filas del ejército americano, pero siendo Byron quien destacaría, ya que hizo una carrera magistral con la Fuerza Aérea. Tenía una inteligencia a nivel de genio, se especializó en ingeniería electrónica y fue designado a sistemas de navegación y bombardeo del avión denominado B-52, una maravilla tecnológica que no cualquiera entendía su funcionamiento. Sin embargo, Byron era el mejor. Graduado como primero en su clase, sirvió en la guerra de Vietnam en 52 misiones
En menos de 4 años llegó al rango de sargento de personal. Para que entiendas el concepto, menos del 5% de los reclutas hacen esa hazaña en su primer término. Recibiría cientos de condecoraciones y reconocimientos a lo largo de su carrera con la Fuerza Aérea en los Estados Unidos. Entre ellas destacarían Medalla Aérea, Premio de Servicio en Vietnam, Premio y Unidad Destacada de la Fuerza Aérea, Medalla de Buena Conducta. Después de retirarse de la Fuerza Aérea, utilizó todo su conocimiento en ingeniería y seguridad para trabajar para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la agencia encargada y responsable de la política exterior del país. Su misión era proteger las embajadas y consulados estadounidenses contra el espionaje terrorista. Destinos designados: Rusia, China, Egipto y Alemania. Su trabajo consistía en vigilancia electrónica antiterrorista, y aunque Egipto y Alemania son países aliados de los Estados Unidos, tengamos muy en cuenta que también lo hizo en territorio enemigo, en Rusia y en China, donde prácticamente tenía en sus hombros el mantener a raya a la mismísima KGB, la Agencia de Inteligencia Rusa, y la MSS, Servicio de Inteligencia Chino, ambas agencias equivalentes a la CIA en los Estados Unidos. Aquí es donde entran factores claves que ya hemos tocado en este video, como el que socialmente en la cultura americana es elogiado el que el dueño de casa acribilla a un perpetrador que irrumpió en tu domicilio, pero como ahora sabemos no es tan sencillo y hay leyes que seguir. Gran parte de la población defendió a Byron, y es más, aún lo siguen defendiendo, y creo que hay dos factores fundamentales. El primero es lo recién mencionado, y el otro es que a veces la prensa no filtra muy bien su información, ya sea por negligencia o por otros motivos aún más oscuros, que serían darle a la mayoría del pueblo lo que pide y generar ganancias económicas y simpatía de la gente. Pero esto crea una percepción sesgada y errónea de la realidad, creando un bias. Esto quiere decir que te dan información pero no es objetiva, sino tratando de guiarte a lo que a ellos les conviene. Sin darte cuenta, ponen en tu mente una predisposición que te hace creer que es tu conclusión, cuando en realidad ellos pusieron todos los puntos para que tu mente creyera que fuiste vos quien llegó a esa conclusión. Cuando la noticia salió a la luz, lo mencionado fue lo difundido, y es más, incluso canales de YouTube, los cuales no hacen una investigación real sobre casos, solo repiten lo que la mayoría dice, o incluso lo que salió en las noticias muy esporádicamente. Debemos entender que el poder de la locución afecta a personas y ser un poco más conscientes en difundir este tipo de noticias, ya que son casos criminales reales que pueden afectar vidas de personas al escucharnos. Existe un audio de la declaración de Byron que casi nadie tomó en cuenta para sacar sus conclusiones. Tampoco mencionan a fondo el pasado de Byron, que es súper importante. La siguiente versión, que es la que manejó la prensa y medios de comunicación, que hicieron que el 90% de la población sintiera que Byron debería de ser liberado de prisión, fue esta. Un adulto mayor de 64 años y veterano de la Fuerza Aérea, llamado Byron Smith, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de fianza por haberle quitado la vida a dos intrusos que llevaban años metiéndose a robar a su propiedad. Al menos habría metido a robar unas 15 veces. Y desde hace semanas lo estaban torturando psicológicamente, yendo a tocar el timbre a medianoche solo para atormentarlo. Y el incidente más cercano antes del final sería el 23 de octubre, es decir, un mes atrás, en donde él alegaría que le habían robado 2 pistolas de su casa, lo cual ahora los hacía extremadamente peligrosos, ya que en los próximos atracos
podrían utilizar esas armas de fuego en contra de la población. Byron estaba solo ese día y tuvo que defenderse como pudo, ya que estaba aterrado por su vida y no sabía si ellos podrían venir armados con sus propias armas, las que habían robado un mes antes, y acabar con su vida. Solo esto fue lo difundido por los medios en su momento, y toda la población ardía en cólera por el veredicto hacia Byron. Y si en cierta parte tienen toda la razón, ya que sin más investigación ni información en este escenario, Byron luce como una víctima. Ahora bien, ya analizadas las leyes de defensa personal en caso de invasión a tu propiedad, estudiado el pasado de qué y quién era Byron Smith y su carrera militar, y analizando su propia declaración, aquí un resumen de por qué fue tan fácil para un jurado llegar al veredicto. A este jurado le tomó únicamente 3 horas de deliberación para llegar al veredicto, cuando muchas veces se tardan hasta días porque no se ponen de acuerdo, ya que para sentenciar a alguien a cadena perpetua o a la pena capital tiene que ser unánime. Si uno de los 12 jurados no está seguro, el caso podría llegar a ser nulo. Esto no quiere decir que salga libre, sino que en caso de ser necesario habría un nuevo juicio con un nuevo jurado. Han habido casos que el jurado ha deliberado hasta por una semana, pero con Byron, al hacerlo en 3 horas y decisión unánime, no existía la más mínima duda de la decisión. Cuando es llevado a rendir declaración ese mismo 23 de noviembre, empieza diciendo que todo comienza hace 12 o 15 años atrás, con Ashley robándole la chaqueta militar. Desde ese día él odió a los Williams porque él estaba absolutamente convencido que ellos eran los artífices de todo lo malo que pasaba en el pueblo. Cuando está declarando es donde explícitamente dice que él mató a Ashley, pero que se lo merecía por haberle robado durante años. Pero Ashley nunca perteneció a ninguna de esas bandas de chicos. Ella no le robó nunca nada a nadie. No hay récords policiales, ni ningún documento, ni testigos que lo avalen. Él odiaba a los Williams, tanto que en realidad creyó haber matado a Ashley, y esto cambia el panorama por completo, y ahora te explico por qué. Pero antes regresemos a la versión del mismo Byron, donde él es la víctima atemorizada por todos los robos y en las madrugadas de tortura psicológica sufrida porque lo mantenían despierto todas las noches según tocándole el timbre. Esta sería la narrativa que él vociferaba y que al final fue la que difundieron los medios de comunicación, que llevaba siendo víctima de ataques de todo tipo a manos de los ladrones del pueblo que se habían metido a robarle más de 15 veces durante años y que lo torturaban psicológicamente todas las noches, manteniéndolo despierto cuando iban a tocar el timbre para no dejarlo dormir, y que él estaba volviéndose loco, y que además de los 15 atracos anteriores, el último es el del 23 de octubre, un mes antes, es el único que él reportó, porque casualmente en ese se habían robado las pistolas de su casa. Pero un poco muy conveniente decir que te habían robado pistolas, dándote prácticamente licencia para utilizar la fuerza letal. Y lastimosamente, los que podrían decir que no habían robado esas pistolas, Byron se había encargado de convertirlos en cadáveres. Se me hace altamente improbable, por no decir imposible y hasta ridículo, que un militar de ese calibre con 52 tours en Vietnam y que después protegió embajadas americanas en Rusia y China contra entidades con dinero y recursos ilimitados, no pudiera proteger su propia casa contra adolescentes sin ningún recurso ni habilidades en combate. Ahora
Ahora vamos a analizar punto por punto, desde que Nick y Hailey llegan al fatídico día a su casa hasta que éste les dispara y cómo les dispara. Primero, mueve su carro con el argumento de ponerlo en un lugar seguro y lo parquea a cuadras de su casa donde ya ni siquiera lo puede ver, pero él quería hacer ver que la casa estaba vacía, que tiene mucho más sentido, entonces parquearlo lejos de la casa. En el video puedes observar que si hubiese estado tan asustado como decía, tuvo casi media hora para llamar a la policía y nunca lo hizo, porque en realidad no estaba asustado, estaba esperando a sus presas pacientemente. Ya tenía todo bien calculado, incluso hizo una estrategia militar llamada Setting Up the Kill Zone, preparar la zona de muerte. Esta táctica es básicamente crear una zona controlada por el tirador, donde la presa, una vez dentro, la única posibilidad de vivir que tiene es que el tirador no jale del gatillo. Te explico. En las fotos se ve la escalera que baja hacia el sótano y él puso su silla en medio de dos estantes de libros a un costado de las escaleras. Entonces, desde la perspectiva visual de la víctima entrando hacia el sótano, su ángulo de visión es prácticamente nulo. Mientras que Byron, desde su perspectiva, vería bajar a la víctima desde el segundo escalón, y entre más baje es más vulnerable, ya que el tirador queda atrás de la víctima. Entonces, Nick empieza a bajar las escaleras y Byron le dispara 2 veces a la altura de la cintura, haciendo caer a Nick por las escaleras, a lo que sin perder el tiempo le da un tercer disparo a quemarropa y en la cara, arrebatándole la vida al instante. Y lo que hace después es mover el cuerpo del pie de las escaleras, ya que si lo dejaba ahí, Hailey lo vería desde arriba y seguramente no bajaría. Una vez movido el cuerpo, alrededor de 15 minutos después, se escucha a Hailey entrando por la misma ventana donde había entrado Nick. Ella lo busca por toda la casa, pero no lo encuentra. Entonces es cuando decide bajar al sótano, y es cuando Byron acciona su rifle en contra de ella, prácticamente repitiendo el proceso. Le da un disparo para incapacitarla, para luego ejecutarla a sangre fría. Después arrastra su cuerpo para apilarlo junto al de Nick, y esto lo haría con el mismo propósito, para no ahuyentar a la siguiente víctima, justo como Hailey. Y te preguntarás, ¿qué otra víctima si en el video claramente eran solo ellos dos? Pero aquí regresa el factor clave, y es que recuerda que él cree que ha matado a Ashley. Entonces, y como estaba convencido que los papás de Ashley eran también parte del grupo de ladrones, asume que tarde o temprano vendrán a buscar a su hija, pero él estaría preparado para recibirlos de la misma forma, y por eso pasa 24 horas encerrado con los cadáveres en su casa esperando a las otras 2 víctimas. El audio que escuchaste al principio fue grabado por él mismo, ya que él creía que iría a declarar y regresaría como si nada a su casa, no contando con que jamás saldría de prisión. Él se entera que en realidad no mató a Ashley hasta días después, cuando le dijeron que en realidad había matado a Hailey Kiefer. Y hasta el día de hoy, Byron Smith sigue recluido en el Centro Correccional de Minnesota, una prisión de máxima seguridad, y purga una condena de 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, es decir, tendría que morir, y si volviera a nacer, pasar esa otra vida en prisión también. Sus abogados pelearon todas las apelaciones posibles, pero todas fueron denegadas, la última en el 2021. Como vimos, es un caso lamentable con 3 pérdidas humanas que tal vez no merecían ese final, pero cada uno de los 3 implicados tomó decisiones que fueron fatales. No me queda más que darte las gracias por haber llegado hasta el final. Comenta tu opinión sobre este caso
y desde dónde me ves. Gracias, nos vemos en el siguiente caso de Cronología Criminal.